quisiera invitarlos a que leamos la palabra del día de hoy, que es Josué capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6, ¿sí? Josué 17, del 1 hasta el 6, les invito a que podamos leerlos de manera alternativa. Dice lo siguiente: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y le tocaron a Manasés 10 partes además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Muy bien, vamos a hacer juntos primero una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos tu palabra. Ayúdanos a que podamos entender, por medio de entrar en una comunión profunda contigo, lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes para poder comprender y aceptar lo que nos dices, y sea esta palabra de gran bendición para nuestras vidas. Te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu Santo desde el principio y hasta el final. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces el versículo clave de hoy, que en realidad es un versículo y medio. El versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Leamos juntos a una voz. ¿Ya? Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos. Vamos a hablar hoy de las hijas del pueblo de Dios. Las hijas del pueblo de Dios. En varias civilizaciones antiguas, la mujer era considerada inferior al hombre en todo aspecto. Según la enseñanza de los filósofos griegos, las mujeres eran definidas como seres inferiores por naturaleza. Afirmaban que el varón era un ser humano completo y superior en inteligencia y capacidad, mientras que la mujer era innatamente defectuosa. Por su parte, los romanos reducían notablemente los derechos de la mujer, que era considerada propiedad del marido y no tenía permitido tener posesión alguna. Aún peor que esto, en ciertos pueblos africanos, las mujeres eran encerradas toda su vida por el solo hecho de ser mujeres. En muchas naciones, la mujer carecía de derechos y era usada únicamente para la servidumbre y la procreación. Esta degradación, en mayor o menor medida, se ha extendido hasta hoy en varias culturas. Aún así, esto no proviene de lo que Dios estableció desde un principio, sino que es la consecuencia de la forma de vida que adopta el hombre caído. Génesis nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dios desplegó su bendición sobre ambos, el varón y la mujer. A ambos los hizo a su imagen. A ambos les entregó la responsabilidad de gobernar su creación. A ambos les ordenó hacer crecer su hogar. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer para que ella estuviese a su lado como su ayuda idónea, no para que fuese inferior ni superior a él. Porque si bien Dios estableció al varón como cabeza, esto fue por una cuestión, y es por una cuestión de orden y de organización. No obstante, Pablo manifiesta el perfecto equilibrio que el Señor estableció en su infinita sabiduría al decir:
Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Hoy en día, varios movimientos sociales en todo el mundo reclaman los derechos, la igualdad y el lugar que merece la mujer en la sociedad. Pero desde el principio de la creación, Dios resaltó esta igualdad y el enorme valor y distinción que la mujer tiene para Él. Un claro ejemplo es notorio en la palabra de hoy. Así que por más que haya quienes busquen humillar o descalificar el papel de la mujer, para el Señor, las hijas del pueblo de Dios son inmensamente valiosas. Haya entre nosotros este mismo concepto y que nuestras hermanas sean grandes mujeres de fe que reconocen su valor y usan su vida entera para la gloria de Dios. Amén. Como vimos la semana pasada, había llegado el turno de los hijos de José para que recibiesen su heredad dentro de la tierra prometida. Entre los descendientes de José estaban las tribus de Efraín y Manasés. La tribu de Efraín ya había obtenido su parte. Por eso, ahora debía adquirir su territorio la tribu de Manasés. Sin embargo, una mitad de esta tribu se había instalado al oriente del río Jordán, donde también estaban las tribus de Gad y de Rubén. Los descendientes de Maquir, el primogénito de Manasés, eran valientes hombres de guerra. Ellos eran quienes habían quedado al oriente, formando un escudo para Israel ante los posibles ataques futuros de otros pueblos. Entonces, solo media tribu de Manasés restaba a recibir su posesión. Estos tendrían su lugar dentro del territorio de Canaán. Por lo tanto, el relato nos dice que se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Además de Maquir, hubo otros 6 hombres que representaban la descendencia de la tribu de Manasés. Ellos eran Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida. Sus familias esperaban entonces obtener heredad en la tierra de Canaán. Sin embargo, había sucedido un hecho imprevisto entre ellos. La palabra nos dice: pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Una de las 6 familias que debían situarse en la tierra prometida no tenía descendientes varones. Para aquella época, no tener hijos varones era una tragedia, porque los hijos varones eran quienes representaban y mantenían vivo el nombre de la familia de la que procedían. Sin hijos varones, se cortaba la línea sucesoria y desaparecía la casa de aquel antepasado. Por eso, la continuidad de la familia de Zelofead peligraba, porque sus descendientes eran todas mujeres. ¿Qué había que hacer en ese caso? ¿Qué había que hacer? Los varones representaban su familia, pero ¿y si no hay varones? Nadie heredará, nadie recibirá tierra donde asentarse, nadie continuará la labor de tomar el dominio definitivo del territorio, quedará una porción desierta. ¿Dejará Dios sin posesión a una de las familias de Israel? Por supuesto que no. Dios no puede negar sus promesas, ni disminuir su fidelidad, ni restringir su gracia para con su pueblo. Por eso Moisés proclamó ante Israel: el Señor los quiere y los ha escogido, porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, dado que Zelofead no había sido desleal al Señor, ¿por qué habría de ser cortada su descendencia?
El Señor fiel, que abunda en misericordia y amor para con su pueblo, no podía dejar a la casa de Zelofead sin su heredad, y tomó cartas en el asunto. Porque solo Él, ante las peores tragedias y conflictos, tiene la respuesta oportuna y la solución exacta a cada circunstancia particular para quienes le temen. Por lo tanto, Dios abriría el camino más allá de las tradiciones aplicadas y las costumbres afianzadas. Porque ninguna tradición o forma habitual aplicada hasta el momento puede condicionar o limitar al Dios infinito. Su amor es incalculable y excede los límites de lo humanamente acostumbrado. Somos los hombres quienes fácilmente nos encerramos en marcos predeterminados que fijen normas acerca de cómo deben hacerse y cómo deben seguir haciéndose las cosas. Pero en nuestra realidad visible, en nuestra situación concreta, si no se dieran las condiciones que establecen nuestras mismas pautas o normas, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos la consigna en blanco? ¿Miraríamos para otro lado ignorando la realidad? ¿Negaríamos la fidelidad, el amor y la gracia de Dios? Los fariseos hicieron esto. Los fariseos hicieron esto ante los hechos de Jesús que resultaban inexplicables a sus tradiciones, reglas, usos y costumbres. Incluso llegaron a acusar a Jesús de violar la ley de Dios, siendo él mismo el autor de la ley. Porque miraban solo la letra y no al Dios infinito, al Dios fiel, al Dios amoroso, al Dios de la gracia, el Dios que bendice y enaltece al que nunca hubiera merecido recibir su favor. Los fariseos estudiaban la ley de Dios sin profundizar su comunión con el Señor que dio esa ley. Por eso Jesús les dijo: si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Ante las cuestiones incompatibles con sus conjeturas, los fariseos dejaban la consigna en blanco. Ellos no podían explicar por qué Dios confirmaba la obra que Jesús realizaba, siendo que Él no guardaba las tradiciones que ellos sí guardaban. Los fariseos legalistas miraban para otro lado, se negaban a aceptar la realidad. Solo podían criticar y acusar cuando ellos mismos no sabían qué actitud tomar frente a las situaciones reales y concretas que vivían aquellos a quienes debían amar y servir con amor. De esta manera negaban la fidelidad, negaban el amor y negaban la gracia del Dios que bendice a los indignos. Si el peso de la teoría, de lo estudiado y de lo acostumbrado es mayor que nuestra comunión con el Señor, no podremos tener una reacción diferente a la de cualquier religioso legalista. Habrá muchas cuestiones que nos resultarán inconcebibles, inaceptables e inexplicables. Dios jamás negará su palabra. Jamás negará su palabra. Por eso, si hay algo que nos parece extraño en su proceder, seguramente sea porque no hemos interpretado bien lo que Él quiso decirnos. En cuanto al caso de Zelofead, Dios tomó una decisión que hubiera resultado impensada, inaceptable para los hebreos de aquel tiempo. Sin embargo, ellos aceptaron de corazón lo que Dios señaló. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento y la aplicación de la palabra del Señor. Necesitamos reconocer que hay mucho que debemos aprender y llevar a nuestra vida práctica. Pero nunca debemos olvidar que será nuestra profunda comunión con el Señor la que nos conducirá al discernimiento espiritual que sobrepasa cualquier teoría. Porque solo al entrar y permanecer en comunión con el Señor podremos visualizar más de su fidelidad, de su amor, más de su gracia. Abramos nuestra mente y corazón. No miremos solo la letra, sino al Dios infinito, al Dios fiel, al Dios amoroso, al Dios de la gracia. Nuestro Señor está mucho más alto que cualquiera de nuestros cálculos, razonamientos o deseos.
Así que, al entrar en comunión con el Señor, ante las tragedias, acontecimientos más inesperados y complejos de nuestra vida, en Él siempre podremos encontrar una extraordinaria respuesta para cada circunstancia. Amén. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le había ordenado a Moisés y a Aarón que realizaran un censo. Debían contar a los varones de 20 años arriba que pudieran salir a la guerra. Con ellos serían formados los ejércitos de Israel. Pero asimismo, llegado el momento, conforme a ellos, a los que habían sido contados, se realizaría la repartición de la tierra. Por eso, inmediatamente después de finalizado el censo, sin que hubiese hijos varones en la familia de Zelofead, las 5 hijas se presentaron ante Moisés para reclamar su parte. Ellas le dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijas. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquellas 5 mujeres llevaron su causa y suplicaron justicia ante Dios, aun cuando no había en ellas merecimiento alguno. Su actitud nos muestra que eran mujeres de auténtica fe. Por aquel entonces el pueblo de Israel no había siquiera cruzado el Jordán para entrar a la tierra prometida. Además, había poderosos pobladores que debían ser vencidos primero. Aún así, ellas tenían la plena certeza de que Israel tomaría posesión del territorio de Canaán según las promesas del Señor. Asimismo, creían en el Dios bueno y fiel que sería justo para con ellas. Por eso presentaron su reclamo. Si ellas no hubieran confiado en lo que Dios había prometido, no habrían hecho ninguna solicitud. Pero ellas no dudaron del Señor y por lo tanto no querían quedarse sin su heredad. Por eso pidieron que se les asignase un territorio. Ante su pedido, seguramente produjeron un enorme dilema en Moisés y en todos los hebreos. Pero también produjeron un enorme ánimo y una gloriosa esperanza en ellos, ya que estas mujeres manifestaron una extraordinaria certeza de victoria en el Señor. Ante su actitud, Moisés no actuó por emoción ni según sus propios criterios. No rechazó el reclamo de las hijas de Zelofead por ser mujeres sin derecho a herencia alguna. No recurrió a la tradición aplicada hasta aquel momento, sino que, como nos dice la palabra, Moisés llevó su causa delante de Jehová. Porque reconoció que lo que ellas pedían era verdaderamente justo, aunque un caso como el suyo no había sido contemplado aún. Así que Moisés buscó la respuesta a tan difícil situación en oración, adentrándose en una profunda comunión con el Señor. Y Dios le dio respuesta. ¿Qué le dijo? Le dijo: bien dicen las hijas de Zelofead. Bien dicen las hijas de Zelofead. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Esta resolución del Señor, como habíamos dicho antes, era completamente impensada para la época, porque las mujeres no heredaban sino los hombres. Pero Dios mostró claramente que la razón por la que los hombres heredaban era una cuestión de orden y de organización, para que ninguna familia se quedase sin un lugar propio. No significaba que el hombre fuese superior a la mujer, ni que el varón tuviese mayores derechos o beneficios que ella. Tampoco significaba que el privilegio de la herencia y la responsabilidad de ocupar la tierra fuesen cuestiones exclusivas del varón, haciendo a un lado a la mujer.
Aún en las épocas de mayor machismo o patriarcado, como se suele decir por estos días, siempre Dios se encargó de recalcar el valor y honor que la mujer tiene ante sus ojos. El Señor siempre tuvo un trato especial hacia la mujer, tanto en tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces no consideraríamos lo mismo hoy en día entre las hijas del pueblo de Dios? En la actualidad, con la excusa de que el hombre fue puesto como cabeza espiritual, algunos restringen o desvalorizan el papel de la mujer en la iglesia. Sus labores son subvaloradas y sus ministerios son desaprobados o cancelados. Al ver la respuesta de Dios ante las hijas de Zelofead, me pregunto si esta forma restrictiva sería aprobada por Dios. Todo cristiano acepta que el reino de Dios debe ser extendido. Sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sería inapropiado entonces que una mujer emprenda la labor de ocupar el territorio conquistado antes que vuelva a ser tomado por el enemigo? ¿Solo los varones deben hacer esto? Y si no hay varones, miramos para otro lado. Dejamos desierta la tierra que el Señor conquistó. Pablo señaló: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. También él dijo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El hombre no debe gloriarse de ser cabeza. Tiene mayor responsabilidad en el hogar. No obstante, como en el antiguo pueblo de Dios, en el antiguo pueblo de Israel, esta disposición no busca ser restrictiva ni clasicista, sino que es una cuestión de orden y de organización, para que nadie sea privado de recibir su bendición. Que el hombre sea cabeza no significa que él sea superior a la mujer o dueño de ella. Pablo también dijo: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos los creyentes somos uno y somos iguales ante el Señor. Somos herederos del reino celestial. Pero como vemos en el libro de Josué, tener una heredad asignada no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, esperando que nos acerquen el galardón sin haber corrido la carrera. Debemos luchar hasta el final por la extensión del reino de Dios. Todos los creyentes, varones y mujeres. Amén. A veces siento dolor al pensar cómo las tradiciones o los conceptos fijos pueden entorpecer la aplicación de lo que es justo o restringir el avance del Evangelio. Criterios que rozan el legalismo. Las hijas del pueblo de Dios tienen un enorme valor dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces funcionan como una turbina propulsora en la embarcación de la iglesia. Por su fidelidad, por su amor, por su servicio, por su valentía, por su humildad, por su oración. En nuestra iglesia hay 2 grupos de oración. Uno los jueves, el otro el domingo. 99.9 son hermanas, mujeres. Los varones también necesitamos orar, ¿no es así? Las hijas del pueblo de Dios necesitan trabajar en el cuerpo de Cristo y crecer espiritualmente. ¿Están de acuerdo?
porque son esposas que alimentarán la espiritualidad y apoyarán a sus esposos para que sean grandes a los ojos del Señor. O de lo contrario, los desalentarán en el camino de la fe y se volverán un tropiezo o un obstáculo en la vida espiritual de su marido, llevándolo a mirar más al mundo que a Dios. Las hijas del pueblo de Dios ocupan un papel fundamental, porque son madres que compartirán mucho tiempo con sus hijos y los instruirán en la verdad de la palabra de Dios, sembrándoles visión espiritual. O de lo contrario, los incentivarán a buscar los éxitos mundanos. Las hijas del pueblo de Dios son muy valiosas, porque son hermanas en la iglesia que darán ejemplo y animarán a los otros a poner su mirada en el Dios justo y victorioso. O de lo contrario, producirán la caída de los otros con comentarios ponzoñosos o volviéndose un canal de tentación antes que de bendición. Si las hijas del pueblo de Dios no crecen ni encuentran un lugar en el cuerpo de Cristo, la iglesia no avanza. Puede que haya muchos varones muy espirituales, excelentes predicadores, líderes, maestros y conocedores de la palabra del Señor. Pero si las hermanas no están bien preparadas espiritualmente, ¿en dónde encontrarán su ayuda idónea esos hombres de fe? ¿Qué les espera a los cristianos casados cuando lleguen a sus casas y se encuentren con los reclamos y las críticas de sus esposas? ¿Por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo animarán las madres a sus hijos a seguir al Señor y no al mundo? ¿Cómo guardarán las hermanas la pureza de la iglesia, evitando que los hermanos caigan en pecado? Sean todas nuestras hermanas mujeres espirituales que anhelen crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la oración y en el servicio. Sean todas nuestras hermanas mujeres de fe, como Maala, no Mala, Maala, Noa, Ogla, no Ogra, Ogla, Milca y Tirsa. Mujeres que se aferran a las promesas de Dios y animan a los hermanos a mirar la victoria certera en el Señor. Amén. Las 5 hijas de Zelofead se acercaron a Eleazar, a Josué y a los príncipes de Israel para solicitarles que se les diese aquello que se les prometió. Eran mujeres valientes. Ellas dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Entonces Josué les otorgó lo que pidieron. Hubo una única condición. Moisés había dicho: cásense como a ellas les plazca. Cásense como a ellas les plazca. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Las hijas de Zelofead debían casarse con algún varón de su tribu, para que la tierra de ellas no pasase a otra tribu. Y ellas lo hicieron así. Obedecieron porque eran mujeres de fe y anhelaban de todo corazón consagrar sus hogares a Dios. De este modo, la palabra nos dice que le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos. ¿Por qué 10 partes? Si eran 6 hermanos. Los representantes de Manasés que debían recibir su heredad eran 6. Sin embargo, uno de ellos no tenía descendientes varones, sino 5 hijas mujeres. Por eso el territorio se dividió en 10 partes. 5 para los descendientes varones y 5 para las hijas de Zelofead. 5 y 5. De esta manera, Dios impartió justicia y equiparó la herencia más allá del género de los herederos. Las hijas del pueblo de Dios han sido llamadas a formar parte de la lucha por la extensión del reino del Señor. Han sido llamadas a formar parte de la herencia eterna que el Señor nos promete. Ambos, varón y mujer, deben apoyarse y avanzar en el camino de la fe, creciendo en el Señor.
Que también nuestras hermanas sean poderosas mujeres de fe, que se consagran a sí mismas y consagran sus hogares al Señor. Mujeres llenas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Mujeres de oración que apoyan y animan a los hermanos, llevándolos a poner sus ojos en el Señor, justo y victorioso. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias. Te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una herencia eterna, pero también nos has llamado a la lucha espiritual para extender tu reino. Señor, este trabajo no es exclusivo de unos, sino de otros. Todos hemos sido llamados a la herencia, por lo tanto, todos hemos sido llamados también a la lucha. Ayúdanos a que podamos mantener nuestro corazón en ti y adentrándonos en comunión contigo, en profunda comunión contigo, entender cuáles son tus propósitos, cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, más allá de los marcos de la tradición. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos animas a que juntos podamos luchar para seguir extendiendo tu reino, para glorificar tu nombre. Te damos gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Delante de toda la tierra, sin temer, ofrece todo y temer delante de toda la tierra, porque grande es nuestro Dios, poderoso es Él.